todos, bienvenidas. Cuarta semana, como decía Javi ahora, de la serie Cristo en mí, una serie para nuestro crecimiento espiritual, una serie para aprender las características de Cristo y aplicarlas y vivirlas a nuestras vidas, en nuestras vidas, porque somos llamados a ser como Él. Hoy es un tema que posiblemente predico una vez al año, porque hoy toca el tema de el dar, y vamos a enfocarnos un poco en la parte del dinero. Nuestra iglesia es una iglesia que tiene una visión bíblica sobre el dinero, y hoy lo vamos a enseñar, y es parte de nuestro ADN. Pero definitivamente es importante que nosotros prediquemos sobre el dinero. Tan importante es para el Señor que nosotros nos enseñemos, porque si comparamos la cantidad de versículos, por ejemplo, que hay en la Biblia con respecto a la oración, andan por 500, poco más, poco menos. Versículos acerca de la fe andan como por 350. Y versículos que tengan que ver con el dinero y las posesiones son más de 2300. Ahora, uno se pone a preguntar, ¿y por qué fue eso? Bueno, el Señor también enfatiza de las 38 parábolas que hay en los evangelios que el Señor utilizó para explicar las verdades del reino. De las 38, 16 hablan de las pertenencias, de cómo manejar las finanzas o los bienes. Al Señor le interesa mucho esto, porque Él sabe cómo nosotros fácilmente nuestro corazón se mueve a las cosas que tengan que ver con el dinero o las finanzas. Mateo 6, versículo 31, dice: porque donde esté tu tesoro, dice Jesús, donde está tu tesoro, lo que aprecias, lo que estimas, ahí estará tu corazón. Y es por eso que el Señor se interesó tanto en enseñar, porque Él habla mucho del dinero, de las pertenencias, porque Él sabe que ahí donde va el dinero, muchas veces ahí va el corazón. Y a Él le interesa nuestro corazón. Entonces, vamos a hablar hoy del dinero, vamos a hablar de la bondad. En la semana de grupos pequeños vamos a hablar de ese Dios bondadoso que Él quiere que nosotros imitemos. Voy a dividir la predicación de hoy, ahí lo pueden ver en el bosquejo, en 3 cosas. Número 1, vamos a hablar del problema del dinero o del amor al dinero. Número 2, vamos a hablar cuál es la solución, cuál es el antídoto ante ese error, ante ese problema. Y número 3, cuál es el resultado de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que vamos a la palabra del Señor, versos centrales, un solo versículo. Vamos a tocar algunos versos adicionales para alinear lo que estamos proponiendo con el versículo en referencia y con otros pasajes que nos ayudan a interpretar correctamente. Dice la palabra del Señor, Mateo 6, versículo 24: nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oramos. Señor, siempre nos gusta orarte, pedirte que por favor nos ayudes a poder entender de tu palabra, nos ayudes a concentrarnos, pero sobre todo nos ayudes a ablandar nuestro corazón, a preparar nuestro corazón, porque muchas veces venimos acá con un corazón no apto para que tu semilla, que es la palabra, produzca, germine. Y hoy te pedimos eso, te pedimos atención, te pedimos concentración, te pedimos ayuda para que tu Espíritu nos ilumine y podamos entender esta palabra, y un corazón donde ella pueda producir el 100 por 1. De mi parte, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame a exponer correctamente este pasaje. Ayúdame, Señor, a que todas las palabras que salgan de mi boca vengan ungidas con tu Espíritu. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu misericordia, que es nueva cada mañana, me cubra nuevamente.
porque tu bendita palabra va a ser expuesta por tu siervo, porque a eso fui llamado. En nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Primer punto entonces, mis hermanos y mis hermanas, ¿cuál es el problema? El problema realmente no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Eso lo tenemos que tener claro. Pablo en 1 Timoteo nos explica, Pablo dice que el dinero no es el problema, que el dinero no es malo. Él dice que el amor al dinero es el problema. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros usamos el dinero inclusive para la extensión del reino. Usamos el dinero para plantar una iglesia como esta y expandir el mensaje de salvación a esta comunidad. Utilizamos el dinero para sostener las misiones y sostenemos a nuestro misionero con dinero. Usamos el dinero para sostener a nuestras familias y que nuestros niños puedan tener lo que necesitan. Usamos el dinero para aliviar las necesidades de las personas que están menos bendecidas que nosotros o con problemas financieros. Entonces el problema no es el dinero, el problema es el corazón de cada uno de nosotros que lo codicia. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y han causado muchísimos sinsabores. Nos podemos desviar de la fe, nos podemos descarrilar y salirnos del camino que el Señor nos ha marcado y que tenemos por delante. El amor, el deseo por tener cosas. Ahora, el problema radica, al menos en este pasaje que estamos viendo hoy, radica en dos cosas. Radica en que es imposible, el Señor dice, es imposible tener doble lealtad. Es imposible tener dos señores. El Señor nos dice, nadie puede servir a dos señores. En otras palabras, nuestra vida no puede ser una vida donde busquemos el equilibrio entre servir a Dios y servir a las pertenencias que tenemos o las fuentes de ingresos que tenemos, el dinero que tengamos, los ahorros que tengamos. En el original, el Señor toma, en el original del griego, donde está escrito el Evangelio de Mateo, Él usa la palabra señores refiriéndose a los esclavos que en la época tenían, digamos que le pertenecían a una persona. Entonces ellos tenían un señor. Un esclavo no podía tener dos señores. No podía obedecer a dos amos. Entonces el Señor toma esa realidad que estaba en la cultura judía del primer siglo y Él dice, es imposible que un esclavo tenga dos amos, porque le va a ser infiel a uno. Porque no puede dividir su tiempo, porque no se puede partir su energía a la mitad, su lealtad a la mitad, su trabajo a la mitad, porque van a competir esos amos por el servicio de ese siervo. Entonces eso es lo que el Señor utiliza para explicar a esa gente y nos ayuda a nosotros a entender que Dios no acepta que nadie ocupe el lugar que solamente a Él le pertenece. El Señor es el Dios único, verdadero, que merece todo el espacio de su corazón. Él no quiere la lealtad a medias, ni el espacio a medias en su corazón. ¿El Señor es Señor de nuestras vidas o no lo es? Eso es lo que significa eso. ¿Es o no es? Porque los grises no existen cuando hablamos del Señor de nuestra vida. Jesús nos dice cuál es el resultado de tener dos señores, de tener dos amos. El resultado es que vamos a menospreciar a uno y amar al otro. O amamos a uno y menospreciamos el otro. Ahora,
si nos ponemos a pensar, ¿por qué tanto interés del Señor? ¿Por qué tanto interés de Dios de hablar tanto del dinero y las pertenencias? Ahora hablábamos de los 2350 versículos, más del 50% de las parábolas, hablando del dinero y de las posesiones. Porque lamentablemente el dinero es por llamarlo de alguna forma, un competidor perfecto para Dios, humanamente hablando. Porque el dinero es muy fácil que usted y yo convirtamos el dinero en un ídolo. Porque el dinero funciona, se comporta como un señor, como un Dios. Entonces es facilísimo que usted y yo caigamos en el pecado de convertir al dinero en un señor. Quiero explicar y quiero hacer un comparativo para poder ilustrar esto que les estoy diciendo. El dinero tiene, si lo podemos comparar con Dios, tiene ciertas características similares, por lo menos para los ojos humanos. Vea qué interesante. No estoy diciendo que ocupe o que tenga un atributo de Dios. Es simplemente cómo lo vemos nosotros en el sentido humano, en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué características tiene? El dinero está en todas partes. Para todo se ocupa dinero. No se mueve nada sin dinero, ¿cierto? Bueno, el Señor está en todas partes y no se mueve nada sin el Señor. El dinero nos da seguridad, limitada pero la da. Usted tiene plática en el banco y está como seguro. Tiene un ahorrito, está como seguro. Tiene trabajo, está seguro. Cuando no tiene trabajo, tiene seguridad. Bueno, Dios nos da seguridad. Totalmente. El dinero nos da seguridad parcial, limitada, pero Dios nos da totalmente. El dinero da poder. Usted se siente empoderado, empoderada con el dinero. Bueno, el Espíritu Santo en nosotros nos da poder. El dinero, que bien cierto es limitado, repito y enfatizo en eso, es limitado, pero el dinero produce afecto, produce adeptos, produce seguidores, atrae personas. Jesús atrae personas y quiere que lo sigamos. El dinero, todo el mundo quiere tenerlo, todo el mundo anhela tenerlo, todo el mundo lo persigue. Pero la palabra del Señor dice que nosotros al que tenemos que seguir y al que tenemos que anhelar tener es a Cristo. Cuando nosotros tenemos dinero pensamos que podemos resolver un montón de cosas. Entonces pensamos que el dinero resuelve carencias y necesidades. Pero el único que resuelve el gran y mayor problema de su vida y de la mía, que es la posibilidad de ir a un infierno por una eternidad, el único que lo resuelve es Cristo. Ese es el mayor de los problemas, su vida eterna. Mis hermanos, mis hermanas, el dinero causa daño a nuestras vidas. Puede causar daño. Eso sucede cuando el cristiano confía más en el dinero que en Dios. Nos hace daño cuando pensamos que obtenemos seguridad a partir del dinero. Nos hace daño cuando pensamos que tenemos poder por tenerlo. Nos hace daño cuando nos hace pensar que por tener más que otras personas somos superiores, que podemos hacer un montón de cosas. Nos hace daño. Yo sé que a lo mejor alguien puede estar pensando, hey pastor, yo ni plata tengo, así que por dicha, yo me salvo de eso. Gracias a Dios. Pero no, fíjese que no, porque todos estamos metidos en el saco. 1 Timoteo 6:9, Pablo lo explica. Dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Los que quieren enriquecerse. Esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. ¿Qué dice ahí?
no dice lo que los ricos caen en la tentación. Dice que los que quieren enriquecerse. ¿Y quiénes pueden querer enriquecerse? Cualquier persona. El pobre va a querer enriquecerse, el rico puede querer enriquecerse más. O sea, no tenemos que ser ricos y tener mucho dinero para querer tener cosas materiales y desearlas. Una persona puede ser codiciosa y vivir en la calle. Una persona rica puede ser codiciosa. El tema es que todos estamos en el llavero. Ahí estamos todos. Y otra de las cosas que usted también a lo mejor se está preguntando, bueno, entonces ¿está mal ser rico? Pues no. No, porque el Señor nos bendice con una serie de cosas y nos puede dar habilidades, inteligencia, oportunidades para convertirnos en personas que podamos tener mucho dinero. Si no, vean casos en la Biblia como Abraham, por ejemplo. Su hijo Isaac tenía mucho dinero. Job es un buen ejemplo también. Y entonces, la diferencia está en el corazón. Lo que anhela tu corazón, lo que motiva tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Es la pregunta, porque ahí estará tu corazón. Lo que haces con el dinero es la diferencia. Lo que el Señor te ha dado, ¿cómo lo administras? ¿Cómo lo usas? Si lo administras y lo usas bajo la autoridad de Dios, para usarlo correctamente, para administrarlo correctamente y para bendecir a otros, porque la diferencia está en qué tanto puedes bendecir con el dinero que el Señor te ha dado. Mis hermanos, el dinero y las pertenencias, las cosas pueden ser tan importantes en nuestra vida que nosotros, sin darnos cuenta, sin ver hacia nosotros, sin tomar un tiempo para un análisis profundo, el dinero, sin darnos cuenta, puede tener un espacio más importante que Cristo, porque lo podemos preferir antes de Cristo. Y sucede de muchas formas. Y son formas sutiles, unas más evidentes, más explícitas, que a veces queremos ocultar, pero vamos a ver, el dinero se convierte en Señor cuando usted y yo comprometemos nuestra integridad, nuestros valores, nuestra honestidad, con tal de obtenerlo. El dinero se convierte en Señor cuando por obtenerlo nosotros trabajamos excesivamente y nos concentramos en jornadas extensas y no damos tiempo a familia, a descanso, a lo que sea. Entonces decimos, es que yo me esfuerzo porque mis hijos tienen que tener lo mejor. Habría que ver qué es lo que hay en tu corazón. El dinero, Señor, cuando por obtenerlo yo prefiero estar buscando dinero y no congregarme, no practicar hábitos espirituales, no leo la Biblia, no tomo tiempo para tener un tiempo a solas con Dios, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para asistir a un grupo pequeño, no tengo tiempo para conectarme a la oración porque es que tengo que trabajar, es que tengo que ver cómo hago. El dinero se convierte en nuestro Señor cuando yo me endeudo con tal de tener cosas. No estoy diciendo que la deuda es un pecado, pero muchas veces nos endeudamos simple y sencillamente porque queremos tener algo que queremos y que deseamos y que preferimos estar hasta aquí, pero que la gente diga que tenemos un carrito bonito. El dinero, Señor, cuando te cuesta dar.
Si te cuesta dar, si te cuesta ofrendar, si te cuesta diezmar, si te cuesta ayudar a las personas, vaya a tu corazón y pregúntese y vea y haga una introspección, se llama. Introspección, ¿verdad? Ari, sí. Y vea su corazón a ver qué es lo que le está impidiendo dar o ofrendar. El problema es que yo puedo seguir con muchos ejemplos, pero llegaremos a la misma conclusión. Muchas veces justificamos, disfrazamos o inclusive caemos en la mentira. Dice la palabra del Señor que ella nos muestra la verdad. Y muchas veces menospreciamos lo que la palabra del Señor dice acerca del dinero. La verdad nos hará libres. Y muchas veces vivimos esclavizados. Habiendo visto cuál es el problema, el amor al dinero, vamos a pasar al segundo punto. ¿Cuál es la solución? La solución es muy simple. Es ser bondadoso. Es dar. Es entregar. Lucas 14, versículo 33, el Señor nos dice Jesús, de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Si nosotros no renunciamos a todo lo que tenemos, no podemos decir que somos discípulos. Es que esto es claro. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que usted agarre todas las cositas y que las venda y que renuncie a todo y lo done y haga un voto de pobreza y viva en pobreza y se ponga un poncho de esos cafés y todo eso. Pues no, eso no está diciendo. Porque el Señor se goza también en bendecir a sus hijos. Entonces, ¿qué significa? Lo que Jesús está diciendo es que para que usted y yo seamos verdaderos discípulos, usted y yo debemos de estar convencidos, totalmente convencidos, y entender que toda nuestra vida, la suya y la mía, le pertenece a Dios, con todo. Vida y todo lo que tenemos. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque ya no vivo yo. Mi yo quedó clavado en la cruz. Nosotros los cristianos decimos, y a veces no meditamos lo que decimos, pero gloria al Señor porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y todo el mundo, gloria al Señor, sí, amén, amén. ¿Pero qué significa eso? Que el Señor te compró y que le perteneces y que Él ya pagó. Y cuando te compró con todo, inclusive con lo que tienes. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, toda tu vida, todos tus anhelos, todos tus sueños, todos tus planes, todo le pertenece al Señor. Entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús habla, bueno, tienen que renunciar. Eso está adelante, paz para atrás, por favor. Tenemos que renunciar. No podemos pensar en tener y retener. Mis hermanos, recordemos, usted y yo tenemos que recordar, yo no soy el dueño de nada. Jesús hoy nos está diciendo, yo soy el dueño, yo te compré. Y yo te voy a bendecir y te voy a dar cosas para tu vida. Te lo voy a dar. Te voy a bendecir. Pero esas cosas las tienes que administrar con sabiduría, de acuerdo a mi instrucción. Y así como yo te bendigo y te he bendecido y te voy a seguir bendiciendo, tienes que bendecir a otros. Porque para eso te he bendecido. Este pasaje que el Señor nos dice que nosotros, si queremos ser discípulos, debemos de renunciar a todo. Para darles una ilustración, es como si el Señor nos
pusiera aquí en la mano todas las cosas que nos da. Entonces nosotros, antes de creer en el Señor, antes de entregar nuestra vida, nosotros todo lo que teníamos lo teníamos así, agarrado y escondido, retenido. Es mío, pero el Señor, ahora que, como ya no vivo yo, el Señor me ha transformado, me ha cambiado, y entonces ahora abro mi mano y ya no retengo, y le digo: Señor, ahí está, y si tú quieres quitarme, me quitas, y si quieres darme, me das. Ahí está disponible para que vos hagas con tu dinero, ese que me has puesto en mi mano, hagas lo que vos querés hacer. Ahora reconozco que el Señor es mi Señor. Ahora reconozco que yo no me mando. Ahora reconozco que yo le pertenezco al Señor. Y mis hermanos y mis hermanas, hagan ese ejercicio. Pongan en su mano. Pongan en su mano todas sus cosas. Pongan su familia. Pongan su carro, su casa, su ahorro, su trabajo, sus fuentes de ingresos. Ponga la moto ahí, ponga las cortinas que tanto le gusta. Ponga la blusita ahí con el bichillo que se compró la semana pasada. Ponga su closet. Ponga los artículos suyos que le gustan. Ponga eso que se compró hace 15 días y que le tuvo que pagar a pagos. Ponga ahí lo que le gusta para oler rico, para maquillarse. Ponga ahí los anteojos de marca. Póngalos. Y véalos. ¿Y cómo está tu mano, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo está tu mano? ¿Cerrada? ¿Escondida? ¿Reteniendo? ¿O realmente está abierta? Señor, tú me diste y tú quitas. Y ahí está, disponible para la extensión de tu reino, disponible para lo que tú quieras. ¿Cómo está tu mano, mi hermana, mi hermana? ¿Cómo está tu mano? ¿Está abierta o está cerrada? ¿Está abierta para que el Señor tome o retiene? Nuestra forma de dar, la característica de bondad que vimos de Cristo, el dar, el ofrendar, el tener disposición de ser bondadoso, es un acto de adoración. Un acto de adoración. Nosotros no podemos olvidar el gran mandamiento, el mandamiento más importante. Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Un versículo que hemos oído mucho, yo lo digo mucho, y lo repito y lo repito y lo repito, y el que sigue, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo lo llamaba la ley de Cristo. Jesús dice que todos los mandamientos están concentrados en ese gran mandamiento. Ahí se resume todo. Lo hemos escuchado, no lo podemos saber de memoria, pero creo que muy pocas veces el cristiano reflexiona, se detiene a entender cuál es el alcance de este mandamiento. Porque cuando el Señor nos está pidiendo que amemos así, de esa manera, lo que está diciendo es que lo amemos a Él con todo lo que nosotros somos. Y lo que nosotros somos, repito, ya lo dije, incluye lo que tenemos, incluye lo que ganamos, incluye nuestras pertenencias. Porque todo eso forma parte de mi yo, que le pertenece a Cristo. Amar a Dios, amar al Señor, al final de cuentas es la forma más evidente, más clara, más precisa de adorarlo. Porque nosotros somos hechos para hacer eso, para adorarlo a Dios. Porque la adoración no solamente es el ratito que cantamos aquí, que es adoración, pero es una parte.
La adoración es nuestro estilo de vida, la forma en que nosotros nos comportamos. De manera tal entonces que la adoración incluye la forma en que yo uso mi dinero. Eso es adoración. Por eso es que la Biblia dice que cuando yo lo doy como una ofrenda en adoración. Cuando yo ofrendo, cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, cuando yo diezmo, cuando yo doy, es un acto de adoración, porque no solamente digo que lo amo, sino que demuestro que lo amo, porque estoy dispuesto a renunciar a los bienes y a las riquezas. Estoy dispuesto a abrir mi mano, no la cierro, la abro. Y así reconozco que el Señor Dios es mi Señor y que todo lo he recibido de Él y que todo le pertenece a Él. Cuando yo tengo abierta la mano, yo estoy diciendo, ¿cómo no voy a dar si Él me lo ha dado todo? Cuando yo cumplo ese pasaje, ese versículo, yo estoy diciendo, ¿cómo no lo voy a dar si lo amo con todo mi corazón? Es que me atrevo a decir, amo con todo mi corazón, lo amo con toda mi alma, lo amo con toda mi mente, pero el dinero no me lo toques. De ahí, eso es una contradicción del cristiano. Porque es muy fácil con las palabras. Muy fácil. Mi hermano, mi hermana, recuerde que Dios no necesita su dinero. Él es el dueño de todo. No tiene ni más mínimo interés de tener lo que usted tiene. Ni lo necesita ni lo quiere. Dios quiere su corazón. Por eso la predicación se llama una elección desde el corazón. Porque es lo que quiere su corazón. Porque Él sabe que donde está su tesoro estará su corazón. Por eso es que Él no quiere que su corazón esté en su tesoro, el dinero. Él quiere que tu tesoro seas Él. Y ahí va a estar tu corazón. Cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, cuando usted da, lo que tiene que hacer desde su corazón. De lo contrario, no vas a adorar. Es que no se puede. Es que es imposible. 2 Corintios, capítulo 9, Pablo nos explica eso y refuerza lo que estoy diciendo. O afirma, o es la base bíblica de lo que estoy diciendo. Cada uno debe dar según lo que haya decidido su corazón. Da de acuerdo a lo que ha decidido su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Rápidamente, algunas cosas. En este punto voy a resumir una predicación que hice hace como 3 años o 2 años, rápidamente. ¿Qué dice? Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno de los discípulos míos, cada uno de mis hijos de Dios, cada uno de nosotros, cada una de las personas que pertenecemos a juntos, todos, en otras palabras. No es que dan los que tienen plata y los que están endeudados no dan, no, todos tenemos que dar. Ningún creyente está exento. ¿Y cómo lo da? Según lo que haya decidido mi corazón. Y lo tengo que hacer no de mala gana y no por obligación. En otras palabras, ahora que Javi nos estaba ayudando con la presentación de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Esa es la palabra correcta. Cuando oramos aquí en el templo, estamos presentando delante de Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Presentando. No estamos recogiendo, estamos presentando. Entonces, cuando nosotros estamos presentando los diezmos y las ofrendas, si usted está haciendo el simpet, usted no está aquí haciendo el simpet y dice, sí, más con lo que dijo Javi ahora. Ahí va la pizza que me iba a comer ahora más tarde. Porque eso es de mala gana. Porque eso es por obligación. El Señor nos dice que demos desde el corazón.
El dar no es algo que se haga lamentando del corazón, porque usted no se lamenta de lo que da. Y con todo lo que da este mes, y las sillas y todo eso, me hubiera ido al puerto. No es de mala gana, no es a regañadientes, no es por obligación. Vea, cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, cuando usted da, no es como cuando usted paga los impuestos. Yo no sé si usted se siente gozoso de ir a pagar impuestos. Dice, vengo con un gozo en mi corazón para pagar los impuestos, aquí están. Usted no llega así, ¿verdad? Porque los impuestos es una ley. Usted paga los impuestos porque la ley le obliga. Pero en dar el Señor no está pidiendo que lo hagamos obligadamente. No hay una ley en el Nuevo Testamento para dar. No es una obligación. Ciertamente el diezmo era obligatorio en el Antiguo Testamento y ahora no lo es. Pero es una buena referencia. Y se va a usar para las mismas tres cosas. En el Antiguo Testamento se utilizaba para todos los gastos del templo, para pagar a las personas que servían en el templo, los sacerdotes de la época, y para los pobres. ¿Y ahora para qué se usa el diezmo? Para lo que representa todo el tema del gasto del edificio, para pagar a los siervos del Señor y para ayudar a los pobres, para extender el reino de Dios, los pobres espirituales y los pobres corporales. Lo mismo, pero no hay ley. No es por obligación, no es algo que usted llega y dice que aquí está, mire cuánto puedo dar, aquí está, no. Es lo que le dicte el corazón. Y vienes delante del Señor a presentar tu diezmo y tu ofrenda y le dices, Señor, aquí te lo entrego. Sé que es poco, pero te lo quiero entregar. Y te quiero decir, Señor, te amo. Y esto que te vengo a entregar es una muestra de mi amor. Y esto que te vengo a entregar viene desde mi corazón. Estoy pensando en ti, en tus mandatos, y quiero ser obediente. Esa es la actitud que usted tiene que llegar para depositar el diezmo y la ofrenda. Desde el corazón. Y como es desde el corazón, cuando nosotros lo hacemos, cuando usted y yo presentamos los diezmos y las ofrendas, tenemos que tener claro que el Señor está viendo tu corazón y el mío, cuando lo hacemos. Y Él sabe perfectamente lo que hay en tu corazón. Y Él va a saber si lo estás haciendo motivado o motivada correctamente, como un acto de adoración, como un acto de amor, desde el corazón. Y ojo, importante, no tiene que ver nada con la cantidad. Absolutamente nada tiene que ver con la cantidad. Porque no se trata de cuánto doy, sino el motivo que me mueve a dar. Lucas en el capítulo 21 narra la historia, dice que Jesús estaba viendo las ofrendas en el templo. Entonces él levanta la mirada, yo me imagino viendo aquí todo el mundo que hacía fila para depositar sus ofrendas. Y él ve a un grupo de ricos, personas muy adineradas, que depositan mucho, pero también ve a una viuda, pobre, desamparada, que deposita 2 moneditas de plata. Y el Señor ve sus corazones. Y el Señor enseña y dice, les aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que sobraba, pero ella dio de su pobreza y echó lo que era para su sustento. Entonces el Señor dice, no tengo la más mínima duda que ellos echaron lo que sobraba y ella echó todo. No tengo la más mínima duda que esta mujer fue generosa y ellos no. Porque no importa lo que usted dé, lo que importa es
que hay en su corazón cuando da. El hecho de dar por dar nada más, el hecho de diezmar por diezmar, el hecho de ofrendar por ofrendar, no es un acto de adoración. De hecho, usted ve un montón de gentes que no son cristianas, que son ateas y donan dinero y mucho dinero. Y se sienten bien dando dinero. ¿Saben por qué las personas, independientemente de si son cristianas o no, se sienten bien dando? Por dos razones, creo yo. Número uno, porque el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Y a pesar de todo el pecado, todavía hay como destellos de su imagen en todos. Entonces, como Él es un Dios dador, cuando damos nos sentimos bien. Y lo segundo es porque alivia la culpa. Entonces la gente da porque se siente como aliviada. Pero ese no es el sentido de nosotros los cristianos. No damos porque nos hace sentir bien. No damos porque nos calma la conciencia. Damos porque queremos adorar al Señor y lo hacemos desde el corazón. Y nos motiva el corazón. Y ese es el corazón el que te dice cuánto vas a dar. Porque hay que dar desde el corazón. Lo que haya decidido su corazón. Es el corazón el que nos tiene que decir si lo que estoy dando es de lo que me sobra. Es el corazón el que me tiene que decir a mí si lo que estoy dando es una muestra de tacañería, eso. Y no es una muestra de retención. Mucha gente me pregunta esto del diezmo. Mira cómo la gente pregunta esto del diezmo. No sé si es que me ponen a prueba o quieren saber realmente que si es del Antiguo Testamento o no. Y la gente me dice, pastor, ¿cuánto debo dar? Pastor, ¿debo diezmar? Es que esa no es la pregunta del cristiano. El cristiano no tiene que preguntar si tiene que diezmar o no tiene que diezmar. La pregunta que un cristiano se tiene que hacer es, ¿cómo puedo yo ofrendar? ¿Cómo yo puedo dar con una disposición que venga del corazón y que sea un acto real de adoración al Señor? Que vea el Señor en mí una disposición a hacerlo como Él quiere que lo haga, adorándolo desde mi corazón. Esa es la forma de dar. Es llegar a presentar la ofrenda y que el Señor vea en nuestro corazón lo que Él quiere encontrar ahí: amor, agradecimiento, que seamos movidos por ese amor, movidos por la gracia que ha sobreabundado en nosotros, por la sobreabundancia de su provisión, que sea motivado por el entendimiento que todo es por gracia y que nada de lo que usted y yo tengamos no lo merecemos. Si nosotros diéramos desde el corazón, y si diéramos como un acto de adoración, y si nosotros lo diéramos en el sentido correcto, que es movidos por amor, ese amor que tenemos que tener con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, un 10% de nuestros ingresos se queda corto. Así de simple, corto. Y volvamos al segundo versículo que leímos. Porque el Señor dice que si son verdaderamente mis discípulos, estarán dispuestos a desprenderse de todas sus pertenencias. La otra forma de ser bondadosos es dar como una prueba de amor a los demás. Una prueba de amor a los demás. Una de las cosas que nosotros debemos de recordar es que cuando damos, sea mucho, sea poco, es una prueba de cuánto amamos nosotros a Dios, pero también cuánto amamos a los demás. Y el gran mandamiento, dice el Señor, amarás a tu Dios. Y hay uno segundo, parecido,
y segundo en importancia, amarás a tu prójimo. ¿Sí? Pablo lo explica en 2 de Corintios, capítulo 8, versos 8 y 9. Él dice a la iglesia de Corintios: así que le hemos pedido a Tito, él envía a Tito. Tito le dice que hizo algo con ellos, dice, quien los alentó para que comenzaran a dar. Fue Tito el que les dio esa inquietud de que tenían que dar. Entonces le pedimos a Tito que regrese donde ustedes y los anime a que sigan con ese ministerio, con ese servicio de dar, de ofrendar. Y vea lo que dice Pablo de esa iglesia. Bueno, ahí les va Tito para que los vuelva a inyectar. Y después les dice, vea, dado que ustedes sobresalen de muchas cosas, son características que él ve en la iglesia de Corinto, dice, sobresalen en su fe, son oradores talentosos, sobresalen en conocimiento, sobresalen en entusiasmo, y el amor que reciben, con el amor que reciben a otros. Bueno, quisiéramos que la iglesia fuera reconocida así, ¿verdad? Nuestra iglesia fuera reconocida por eso. Quiero que también sobresalgan en este acto de bondadoso de ofrendar. Parece como que ellos no estaban sobresaliendo en su forma de ofrendar. No les estoy ordenando que lo hagan, no hay ley. Pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor. Aquí básicamente Pablo está poniéndolos a prueba a ellos. Yo estoy poniendo a prueba a ver si su amor es genuino o no es genuino. A ver si tienen la capacidad de ofrendar por amor a otras personas, a otros hermanos en Cristo, a otras iglesias. Pablo lo que está diciendo así, en resumen, mis hermanos y mis hermanas, en resumen lo que está diciendo es, vea, si usted ama, da. Si usted ama, ofrenda. Si usted ama, diezma. Y hay 100 platos, ¿no? O démosle la vuelta, veamos el otro lado, veámoslo de una forma diferente, lo mismo pero diferente, como decía un amigo mío. Si a usted le duele dar, le falta amor. Si usted agarra la billetera y no puede sacar la mano así, y le cuesta dar, revise cuánto ama. Pablo nos enseña, este pasaje nos enseña, bueno, la predicación de hoy nos enseña que la generosidad no puede ser una carga, debe ser un gozo, no debe ser una obligación, sino una evidencia de lo que hay en mi corazón, una prueba de mi amor. Pablo dice, bueno, quiero ver si su amor es de a de veras o es de pura hablada. Porque mis hermanos y mis hermanas, el amor no espera momentos ideales, cuando tengamos más platilla, ni cuando venga la quincena. El amor no espera nada a cambio. El amor busca el bienestar de la persona que amamos o que debemos amar porque amamos al prójimo. El amor da sin preguntar, da sin merecer, da de lo nuestro, no de lo que nos sobra. El amor da continuamente, no solo cuando siento ese pesar o cuando siento esa motivación de dar, hoy estoy con ganas de dar y tome. No, el amor es continuo en ofrendar. El amor da sin esperar recompensa ni gratitud. ¿Por qué? Ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí y ya no retengo. Doy. La pregunta para usted, para mí es si nuestra generosidad, si nuestra forma de dar, de ofrendar, de diezmar, es una que está motivada por amor a Dios y al prójimo. Pastor Rick Warren utiliza en sus devocionales comúnmente, él manda un devocional diario, se llama Esperanza Diaria. El pastor Rick Warren dice
Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Vamos de nuevo. Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Y sigue el pastor y dice, y Dios quiere que aprendas la diferencia de eso. Punto número 3, ya para irnos. Número 3. El resultado, el problema, el amor al dinero, nos hace daño, nos aleja de la imagen de Cristo. La solución, ser bondadoso, dar. El resultado, vamos a ser menos parecidos a nosotros y más parecidos a Cristo, si hacemos eso. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido su corazón, no de mala gana, ni por obligación. Y la última frase que no vimos, porque Dios ama al dador alegre. Mucha gente dice, Dios bendice al dador alegre. No, ahí no dice Dios bendice, dice Dios ama. Dios se goza. Dios disfruta, se complace, se deleita en esa persona que da con alegría y desde el corazón. ¿Sabe por qué se deleita él? ¿Sabe por qué se alegra? ¿Sabe por qué se goza? ¿Sabe por qué se complace? Porque la persona que haga eso está imitándolo a él. Y él se deleita de que sus hijos sean parecidos a él. Y en específico, en este pasaje, se refiere a su forma de ser generoso, a su manera de dar. Claro, porque un padre, pues nosotros los que somos papás, nos damos cuenta que nosotros nos deleitamos de que nuestros hijos adquieran ciertos caracteres, ciertas cosas que inclusive que nos imitan a nosotros, cosas buenas. Nos gozamos, nos deleitamos ver a los hijos crecer y ser personas de bien y ser personas maduras y que toman buenas decisiones y que son esforzados y que estudian. Igual el Padre Celestial se deleita en nosotros cuando nosotros crecemos a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Él ve el reflejo de su carácter en su Hijo. Dar nos hace más parecidos a Dios y menos parecidos a nosotros. Cada vez que yo doy, cada vez que usted da, cada vez que usted ofrenda, cada vez que usted diezma, cada vez que usted ayuda a alguien, usted da un pasito más hacia el crecimiento espiritual. Da un pasito más a ser la persona que Dios quiere que sea. Y se distancia de la persona que usted fue. La forma en que usted y yo tenemos que dar debe ser una forma que cuando Dios nos ve, Él se deleite, Él se goce. Una forma en que el Señor vea en usted y vea en mí a un dador alegre, a una persona que quiere imitarlo. Y nosotros tenemos un modelo de generosidad de alta estatura, de una estatura inalcanzable para usted y para mí. Pero ese es lo que tenemos que perseguir, lo que tenemos que querer hacer. La estatura que queremos alcanzar, esa debe ser. Jesús, Dios, la persona más generosa que puede haber existido aquí, caminado en esta tierra. Dios es un Dios generoso, un Dios dador. Dio a su Hijo Jesucristo. Todo lo que usted tiene en su vida es regalo de Dios. Si Dios no fuera generoso, usted no podría ni respirar, no estaría aquí. No podría ni siquiera caminar. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted puede hacer, todo lo que usted tiene en capacidades, en dones, en talentos, en pertenencias, todo es porque Dios ha sido bondadoso. Si Dios no fuera bondadoso, usted ni siquiera tendría vida. Es más, ni hubiera nacido. Ese es el Dios que usted quiere, que el Señor nos pide que imitemos. Un Dios dador.
Concluyo con este versículo, súper conocido, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. A manera de conclusión este mensaje, yo quiero hacerle una pregunta, y viendo este pasaje y entendiendo cómo ha sido Dios con usted y todo lo que usted conoce de ese Dios dador, usted ve ahí a un Dios que cierra la mano, que esconde, que retiene. Usted ve a un Dios tacaño. Usted ve a un Dios que da lo mínimo. Usted ve a un Dios que da lo que sobra. Usted ve a un Dios que da de mala gana. Usted ve ahí a un Dios que da regañadientes, por obligación. Ve a un Dios que da por obligación, dio por obligación a su Hijo. O ve al Dios que sobreabunda en gracia para usted y para mí y para su descendencia, que abunda en misericordia, en amor, en bondad. Mis hermanos, entienda esto, por favor. El dinero, el amor al dinero, lleva a la perdición a una persona. Eso lo tenemos que entender. El amor al dinero hace daño. Cuando el Señor vino a la tierra, Él criticaba mucho a la cúpula, a los grandes dirigentes, a los conocedores de la ley, aquellos expertos de la ley, aquellos que eran vistos como aquellos perfectos que hacían caso a la ley, que hacían todas las reglas y leyes, las cumplían. Él criticaba a esa gente. Esos fariseos, esos saduceos formaban un comité, un tribunal, la más alta organización, por decirlo de alguna manera, el Sanedrín, un consejo supremo, alto, 71 personas, todos escogidos, impecables ellos en el conocimiento y cumplimiento de la ley, conocedores, los más cercanos a Dios, y eran liderados por el sumo sacerdote, el representante de Dios o el representante del pueblo ante Dios. Y el Señor les criticaba por varias cosas, pero una de las cosas que les criticaba eran porque eran muy ricos y amantes del dinero. Ellos estaban ahí por su reconocimiento, por su dinero, por su posición. Esos principales eran amantes del dinero. Esos principales provocaron y pidieron a los romanos que crucificaran a Jesús, al Mesías. No pudieron ver al Mesías. Esa posición, ese dinero, esas cosas, lo cegaron y no pudieron ver al Mesías. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron de su dinero y pagaron con dinero para que el Señor fuera arrestado. Y hubo alguien que fue comprado con dinero, que recibió 30 monedas y que era amante del dinero y que estuvo caminando con Jesús 3 años y que no vio su señorío porque el dinero lo cegó. Estuvo dispuesto a entregar a su maestro por dinero. Mis hermanos, ese es un ejemplo
de lo que el dinero puede hacer en el corazón de una persona. Por eso el Señor nos pide y nos dice, despréndase de todo eso. Desechen todo eso. Porque si no, no van a ser mis discípulos. Esta frase la puse una vez en mis redes sociales y se la pongo aquí exactamente como está. La había agarrado de una predicación también, la modifiqué y la puse en redes sociales así como está. Está en su bosquejo. La forma en que debes dar, diezmar u ofrendar es una donde Dios vea tu corazón y encuentre en Él el deseo de adorarlo y de parecerse más a Él, el mayor dador de todos. Nos ponemos de pie. Vamos a orar y vamos a cantarle al Señor.